¿Qué niño o niña puede vivir con la esperanza perdida? ¿Qué tipo de crueldad debe arrebatarle la cordura a una persona para que ésta cometa un crimen horrendo contra una pequeña niña que, a pesar de vivir abrazada por la misericordia del mundo, sigue sonriendo y transitando su inocente camino, creyendo que todo le irá mejor? Este es el caso del asesinato de Felicita, la niña de las mandarinas. Su cuerpo desnudo, su boca abierta, los ojos abiertos. El 1 de junio del año 2004, días antes de su cumpleaños, una escena mostraba lo peor de la humanidad. Las hormigas comenzaban a avanzar sobre las frutas. El canasto de mandarinas llamaba a los insectos al lado de una piedra. En la piedra, su cuerpo pequeño, desnudo, violentado al pie del cerro Yaguarón, en el departamento de Paraguarí. El 5 de junio, esa misma semana, ella cumpliría 11 años. Cualquier novela de terror podría iniciar de esta manera, pero esto no es una obra de ficción. Este no es un relato terrorífico cuyo miedo se va esfumando conforme pasan los minutos, luego de llegar al final de su lectura. Este es el relato de un caso verídico que sacudió al país y que, como nos tiene acostumbrados nuestra paupérrima justicia, el culpable nunca pagó por sus crímenes. Felicita, hija de Florencia Estigarribia Ferreira y Claudio Mancuello, iba al primer grado, pese a que las niñas de su edad iban a grados superiores. Vendía mandarinas por las tardes. Su madre, entonces tenía 30 años, le había dado el apellido y lo que había aprendido. No faltó quien señaló que a ella se la debía imputar por no cuidarla, pero del padre ni se reclamó el apellido. Conocida como la niña de las mandarinas, Felicita Estigarribia se convirtió en una de las víctimas más trágicas de la violencia sexual infantil. En 2004 cursaba el primer grado en la Escuela Básica María Auxiliadora, del barrio Santa Librada de Yaguarón. Vivía en situación de pobreza extrema y tenía 3 hermanos menores en ese entonces. Según los vecinos, vivió mucho tiempo con una de sus abuelas y aproximadamente un año antes del crimen volvió con su madre. Felicita era uno de los sostenes de la familia. Los lugareños señalan que la niña sufría de desnutrición y que era obligada a vender las mandarinas. Incluso tanta era la presión que recorría las calles de Yaguarón hasta la noche, poniéndose en peligro ante los acosadores ocultos que abundan por todas partes. Ese 31 de mayo del 2004, la niña fue a la escuela por la mañana y al mediodía cargó su canasta con las mandarinas y salió a recorrer las calles de la ciudad para ofrecerlas. Según las investigaciones, aparentemente se quedó hasta altas horas de la noche en el microcentro de la ciudad para poder terminar con la venta, ya que los vecinos decían que sus padres no aceptaban que ella regrese con sobras de mercadería. Luego de radicarse la denuncia formal ante la comisaría local, se inició una intensa búsqueda que involucró a familiares, vecinos y agentes policiales. Tras varias horas de incertidumbre, el caso finalmente acabó con el peor de los desenlaces. La niña había sido hallada muerta a los pies del cerro Yaguarón. El cuerpo fue encontrado a las 8 de la mañana, en la vera de aquel cerro. Aunque los vecinos de esa zona afirmaron que la noche anterior escucharon ruidos extraños en el lugar, nadie se animó a verificar qué estaba pasando, ya sea por miedo o por falta de interés. Mediante la autopsia se confirmó el infierno que vivió la niña. Felicita fue violentada sexualmente por el conducto vaginal y anal. A su ya desdichada vida se le sumó perder la vida de una manera horrenda. El entonces forense de la Fiscalía de Paraguarí, Dr. César Brites, había manifestado que la criminal acción puede presumirse en una obra de los drogadictos, que aparentemente abundaban por la zona. Aparte de las brutales lesiones de las que fue víctima la menor, se determinó como su causa de muerte
una asfixia por sofocación, es decir, Felicita fue violada y luego estrangulada. El fiscal Darío Villagra, quien tuvo a su cargo el caso, señaló que algunos vecinos aseguraban haber visto a Freddy Antonio Florenciano Brites ir con una carreta tirada a caballos camino al Cerro Yaguarón en horas de la noche, con una niña, pero cuando regresó ya iba solo. No se saben mayores detalles ya que el hombre huyó luego de esa noche, y hasta la fecha de subido este video nunca fue encontrado. Ahora él tendría aproximadamente 40 años, y la única foto que se posee de él es de cuando tenía 16 años y retiró su última cédula de identidad. Se presume que el hombre vive hace años escondiéndose en los asentamientos precarios en su lugar de origen, aunque nunca hubo un esfuerzo a la policía por confirmar los datos sobre su posible paradero. Cada año se reitera la orden de captura a todas las unidades policiales, pero nunca es encontrado. Incluso se presume que traspasó la frontera ni bien cometió el crimen. En ese entonces, también fueron detenidos 2 hombres más en carácter de sospechosos, pero según el fiscal fueron liberados y sobreseídos porque no se contaba con pruebas concretas para inculpar a ninguno de ellos. Florenciano Brites posee orden de captura nacional e internacional. Aparte de las autoridades, una de las personas más criticadas fue la madre Felicita, a quien los vecinos culpaban de maltratar a sus hijos, y en especial a Felicita, a quien no permitía volver a casa sin antes vender todas sus frutas. Incluso se mencionaba que la madre gastaba el poco dinero que había en bebidas alcohólicas. De igual manera, ella también fue entrevistada en su momento y dio sus versiones y pensamientos sobre lo sucedido. Doña Florencia había contado a los noticieros que tuvo 11 hijos, de los cuales 7 fallecieron. Hasta la fecha sigue viviendo la indigencia, por lo que en su momento Felicita tuvo que ir a vivir con una tía. Fue mi hermana la que primero le encargó vender mandarinas. Yo no fui la que le encargó salir a vender. Para evitar eso mucho me esforcé, pero cuando vino a quedarse con mi hermana ella empezó a salir a vender cosas. Un día ella dijo que tenía que llevarle a un cliente las mandarinas, pero luego de eso ya no volvió, recordaba doña Florencia. Ella también acotó de que la policía no se esfuerza en buscarle al autor del hecho, porque son pobres, y aseguró que si ella contaba con mucho dinero, hace años hubiese capturado al asesino. A partir del año 2015, y debido al trágico suceso, cada 31 de mayo se conmemora el Día Nacional contra el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, como una manera de tomar conciencia y tratar de evitar lo máximo posible, o mejor aún, erradicar este tipo de casos. Pero ¿qué es lo que se sabe del principal sospechoso? Freddy Florenciano Brites es el principal sospechoso de la muerte y violación de Felicita Estigarribia. El hombre fue visto por testigos caminando cerca de la niña, al cruzar el puente que pasa sobre el arroyo Yaguarón, en un camino vecinal del barrio Santa Librada de la ciudad, que lleva el mismo nombre del arroyo. Los investigadores del caso no pierden las esperanzas de que se pueda dar su detención, y afirman de que Freddy ya había intentado hacer lo mismo que hizo con Felicita con otras niñas de la zona. Según uno de los fiscales, se sabe que Freddy intentó hacer eso con otras niñas. Eso está en su carpeta. Tenía una tendencia a la perversión, en el sentido de que sus gustos se inclinaban hacia las niñas. Lo increíble del caso es que con todo eso en su contra, se lo dejaba caminar libremente por la ciudad. Era cuestión de tiempo para que él pueda cumplir su morbosa fantasía. Freddy, según los investigadores, no es oriundo de Yaguarón, sino que llegó a vivir en casa de una persona jubilada como una suerte de casero. Es una persona extraña a la comunidad que llamativamente vino detrás de una persona, un señor de edad. El hombre realmente es oriundo de Carendú, una localidad llena de asentamientos, de muy difícil acceso incluso para la policía, ubicada en la frontera de los departamentos de Caguazú y Alto Paraná. Los investigadores creen que él sigue viviendo en dichos asentamientos, ayudado por los pobladores de la zona y burlándose de los uniformados que de vez en cuando van en su búsqueda. Otro de los datos que se tienen de Freddy
es que probablemente era consumidor de estupefacientes y asiduo a los juegos de azar. Los vecinos lo recuerdan como un hombre de pocos escrúpulos. Cuentan de que cuando estaba bajo los efectos del alcohol, solía hacer comentarios sexuales referentes a las niñas, cosa que causaba el alejamiento entre las personas que bebían con él. A causa de eso, más allá de compañeros de tragos, no tenía amigos. El testimonio de los padres de familia, que consta en la carpeta fiscal, afirma que el prófugo buscaba aprovecharse de la situación de la ciudad, en la que muchas niñas de la edad de Felicita se ven obligadas a trabajar para ayudar en la casa. En ese sentido, él ofrecía víveres y otros alimentos que le eran proporcionados por el dueño de la casa en donde vivía, según el testimonio de los investigadores. Con esos trucos, lograba atraer a varias niñas que por suerte lograron evitar caer en el mismo destino fatal que Felicita. Pero hace poco, unas luces de esperanza parecían conseguir un atisbo de justicia, cuando los noticieros recorrían la noticia de que fue atrapado el asesino a Felicita. Los investigadores indicaban a Gilberto Flores, de 50 años, como el autor del brutal crimen. Los intervinientes lo trasladaron a la comisaría donde agentes de criminalística de la Policía Nacional intentaron identificarlo a través del sistema de identificación automática por huellas dactilares. Sin embargo, sus datos no figuraban en el sistema. De igual manera, se procedió a su ficha dactilar para la remisión a la División Humana del Departamento de Criminalística en Asunción, para corroborar los datos. Más tarde, el comisario Hugo Grance, jefe de investigaciones de Alto Paraná, confirmó que el hombre nada tenía que ver con el hecho, tras la comparación de las huellas dactilares. Luego de la confirmación, el Ministerio Público ordenó la liberación del hombre, quedando todo en la nada, como al principio. Se puede añadir también el hecho de que en alrededores del nicho, construido en memoria de Felicita, se suelen observar varias apariciones fantasmales que, según los pobladores, podría tratarse de Felicita que hasta ahora no pudo descansar en paz. Otras personas mencionan que lo que vieron nada tiene que ver con la angelical niña, ya que los espectros eran más demoníacos que otra cosa. Por la noche, prácticamente nadie pasa cerca del nicho. Los únicos que osan acercarse son personas de otras ciudades que buscan captar algo paranormal. Este tipo de eventos es muy frecuente en casos en donde la víctima fallece de manera trágica. Por tal motivo, personas practicantes de magia negra suelen frecuentar el nicho, según ellos, por la gran energía negativa que desprende el lugar. Tan brutal y triste es la historia de Felicita, que resulta difícil describir el horror por el que pasó, ejemplificando y cuestionando cómo es posible que el propio ser humano pueda causar tanto daño a otro ser totalmente indefenso. Y como ya se hizo costumbre en la mayoría de los casos relatados en este canal, la justicia brilla, pero por su ausencia. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.